Y ya estamos de regreso en Cuarto Oscuro, Decisiones y Consecuencias, con algunos problemitas de conectividad, porque nuestro tercer entrevistado, Hugo Bay, referente de Concertación Forja aquí en la provincia, está en el interior, se encuentra en la localidad de Laguna Blanca. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Marina Carabajal, desde Cuarto Oscuro, Decisiones y Consecuencias, te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a ver si... ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás? La verdad que un gusto, pese a la distancia, bueno, y a estos problemitas de comunicación, me gustaría preguntarte, ¿cómo viste la determinación de Ricardo Alfonsín de alejarse de la Unión Cívica Radical? Cientos o miles de correligionarios que ya desde el momento en que el radicalismo hizo esa alianza a través de Juntos por el Cambio con Macri, nosotros entendíamos que no había mucho margen como para quienes entendemos que el radicalismo tiene que cumplir otro rol en la política, no solo por su bandera históricas que nos acercan a ese pensamiento nacional y popular por su historia, por todo lo que significó en su momento Alén, Irigoyen y el mismo Alfonsín, y que a su vez, entendíamos que teníamos mucho más coincidencias con el justicialismo porque hablábamos del mismo tronco. Esto hay otros radicales que no lo reconocen y que no lo aceptan. Claro, decían que, si no me equivoco, algunos de esos radicales decían que lo mejor que puede hacer es alejarse porque hasta su padre tendría vergüenza de las determinaciones que ha tomado. Pero vos estás marcando el hecho de que Ricardo Alfonsín, abrevando justamente en esta ideología nacional, popular, de tratar de encontrarle una respuesta al pueblo, en este caso al pueblo argentino, es que toma esta determinación porque ya no se siente representado por lo que hoy es el radicalismo, que se apartó, decís vos, de justamente este eje vertebral que es su doctrina. Sin duda, es lo que nosotros pensamos. Digo nosotros porque la verdad que, hemos ya desde hace mucho tiempo, y esto es público, muchos dirigentes radicales que militaron no solamente en la provincia, sino también en otros lugares del país, a lo cual, lo de Alfonsín pasa a ser una expresión más, un hecho más que quizás se da en el tiempo, pero que tiene el mismo origen, tiene el mismo fundamento, que es justamente la cuestión de haberse alejado de, por lo menos lo que entendemos, una gran cantidad de radicales que lamentablemente, y esto hay que decirlo, siguen pensando que el radicalismo es antiperonismo. Claro. ¿Cierto? Y ese me parece que es el gran error sobre el cual muchos que dicen ser radicales o que se sienten radicales piensan que es el motivo del radicalismo. Yo tuve la suerte de haber escuchado de la propia boca del mismo Raúl Alfonsín, del padre Ricardo, allá por el año 1981, cuando yo era un joven un joven que quería salir de esa dictadura militar que nos había agobiado y que además tenía grandes situaciones de la economía, además de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, porque la dictadura no solamente las violaciones de los derechos humanos, sino también haber traído al país un modelo económico que es exactamente el mismo modelo que hoy está tratando de llevar adelante Milei. Pero tuve la suerte de decir que el mismo Alfonsín nos dijo que el radical no puede ni debe ser antiperonista, sino al contrario, tenemos que buscar las coincidencias que se deben dar, y más allá que en uno u otro partido están los antis, porque también esto hay que decirlo, el peronismo en su momento
existió ese sector que se desprendía del carácter movimentista que tiene el justicialismo, que nos veía a los radicales como no formando parte de esto. Por suerte, hay dirigentes, en el caso concreto, yo lo tengo que decir, el caso del doctor Lilio Frank, que tiene la claridad conceptual como para haber interpretado ese carácter de movimiento que tiene el Partido Nacional Justicialista y que en definitiva es la que nos aglutina a todos los que, a pesar de tener algunas diferencias, sabemos que son malas coincidencias y que existen determinadas banderas que son irrenunciables. Esto le pasó al mismo Irigoyen, en la historia está el sector de los considerados personalistas y de los antipersonalistas dentro del radicalismo. Estamos hablando del radicalismo en la década del 20, del 30. Ahí es donde aparece incluso este sector de jóvenes irigoyenistas que se juntaron en esa línea interna que pasó a llamarse Forja, ¿cierto? Porque Forja, nuestra denominación, es justamente el reconocimiento a esos jóvenes irigoyenistas que luego del derrocamiento de Perón y cuando ven que el sector de los antipersonalistas del radicalismo se alían con los conservadores, deciden llevar adelante esta discusión. Y son los mismos que no dudan, cuando aparece Perón, de acompañarlo. Claro. Esto es lo que nos han ocultado de la historia. Nos han ocultado que hay intelectuales radicales, irigoyenistas, que no dudaron en sumarse a lo que fue el planteo del Movimiento Nacional Justicialista, que ya empezaba Perón a crearlo a partir de su triunfo en febrero del año 1946. Esto es lo que nos han ocultado, han invisibilizado esta cuestión. Por eso es que nosotros llevamos el nombre de Forja, porque para nosotros es un reconocimiento histórico a esos radicales que no solo se sintieron identificados con la aparición de Perón y de Eva y de Evita, sino que salieron a militar activamente. Fíjate, Marina, que hay un dato histórico que es incontrastable. ¿Cuál? En el año 1946, cuando Perón gana las elecciones y asume su primera presidencia, no existía el Partido Justicialista como partido. Se hablaba del Partido Laboralista. Claro. Pero había otro partido que le dio el triunfo. ¿Sabes cómo se llamaba? El Partido de la Renovación Radical, que eran radicales, que dieron el sello partidario para sumar votos para Perón. Ahora, esto que estás contando es sumamente importante y yo me pongo a pensar, ¿no? Teniendo en cuenta estos orígenes, este lugar de donde abreva la doctrina que debe regir el destino de la Unión Cívica Radical, ¿cómo puede llegar a justificarse hoy que hemos visto el año pasado e incluso gran parte de este año al radicalismo nacional militar fiscalizar y aplaudir el triunfo de esta figura emergente como es Javier Milei, que hoy ocupa la presidencia? Lo único que puede explicar esto es justamente ese antiperonismo que muchos de ellos siguen planteando y siguen llevando adelante como una expresión política. En realidad no es algo que cuente con una fundamentación teórico-conceptual, sino que lo que tiene que ver es simplemente una cuestión meramente especulativa e incluso cultural, si se quiere. Por eso te decía, yo tuve la suerte de haber interpretado en mi juventud ese mensaje de Raúl Alfonsín de decir que nosotros tenemos que buscar el acercamiento con el justicialismo, porque son muchas más las coincidencias que tenemos que las diferencias. Y ahora que hayan radicales que acompañen o que se sientan identificados, aunque en la charla personal lo defenestran a Milei, ¿no es cierto?, prefieren estar aliados con lo peor de la derecha, con lo más antinacional y popular,
contrario a la doctrina del radicalismo y a los orígenes del radicalismo, simplemente por el hecho de sentirse antiperonista. Claro. Y acá creo que está el gran error, porque además esto va a significar un enorme fracaso para el radicalismo. Esto es inevitable. El radicalismo, hoy por hoy, la pérdida de su identidad se va a traducir también en la pérdida de votos como expresión electoral concreta. Que ya pasó en las elecciones del año pasado. Exactamente, y esto se va a seguir profundizando, salvo que el radicalismo haga su autocrítica y se dé cuenta del lado que tiene que estar. Nosotros esperamos que eso ocurra, porque esto no es una cuestión de un Boca River o de un Claro. no sé, Racing Independiente o cualquier clásico que podamos decir, porque eso es fútbol. Acá no se trata de ver quién gana o quién tiene razón, simplemente es ver cómo nos sentimos identificados en lo que nosotros pensamos respecto a lo que queremos de nuestro país. Y las bases fundamentales del Partido Justicialista, el radicalismo históricamente no solo que tiene que acompañarla, sino tiene que formarle parte también de su acervo, que son concretamente la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Porque eso fue lo que llevó a la creación de la Unión Cívica Radical con Alén y con Irigoyen. Claro. Esto no se puede discutir. Y acá es donde tenemos que empezar a poner un acuerdo. Yo creo que hay algunas expresiones, hoy por hoy quizás individuales, de algunos referentes del radicalismo, que se dan cuenta de esto, pero que siguen todavía pensando que la lejanía con el justicialismo va a ser la solución a los problemas del país. Los radicales que hablamos de esta historia, los principios griegos, creemos que es todo lo contrario, que debemos transitar juntos el camino de la liberación de nuestra patria en torno a estos esquemas economicistas que lo único que buscan es simplemente ganancias para los sectores del capital financiero internacional, etcétera, etcétera, y obviamente para una élite. ¿Qué es lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente? Tristemente. Y ayer, a través de todos los medios, incluso a los hegemónicos no les quedó otra que cubrir lo que fue esta gran movilización en marco del reclamo de los jubilados en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria que implicaba un pequeño incremento en lo que ellos perciben en concepto de jubilaciones y pensiones, cuando diputados se juntó y en una mayoría sentó precedente y votaron a favor, pero el presidente lo vetó finalmente y fue publicado en el boletín oficial. ¿Cómo viste vos lo que fue esa gran movida? Por un lado social, acompañando el reclamo de los jubilados, y por el otro lado esta brutal represión bajo la mirada atenta de una Patricia Bullrich felicitando a las tres fuerzas federales que estuvieron interviniendo y que le metieron gases y palos a los manifestantes. Lo vi con mucha pesadumbre, la verdad que son imágenes horrorosas, contrarias al humanismo, que también es una bandera histórica del radicalismo, esa concepción humanista que surge del pensamiento de Alén y que surge también de Irigoyen, desde otro lugar históricamente, pero que después sí se junta también con lo que el justicialismo se define como humanista y cristiano. Ahí hay una fuerte ligazón. Lo vi desde esa pesadumbre de darme cuenta que hay sectores que deberían estar firmemente de este lado y que hoy siguen pensando que estar alejados de todo lo que signifique peronismo va a ser la solución a los problemas del país. Acá tenemos que abrazar a todos los que formamos parte de ese movimiento nacional popular, que no es otra cosa que pensar en un país en donde los sectores más poderosos económicamente no sean los únicos privilegiados, sino sea justamente la clase trabajadora, los sectores más débiles, como el caso de los jubilados, que son los que merecen de esa concepción humanista todo nuestro desvelo y nuestra protección. Acá es donde tenemos que
que reflexionar seriamente, porque esto que vimos ahora, Marina, es el inicio de marchas más grandes que se van a dar. Esto es inevitable, porque las políticas económicas que hoy está llevando adelante el sector que hoy gobierna el país, va a seguir trayendo ese gran tema por el cual los que entendemos que somos nacionales y populares creemos que es la de construir un país grande, pero para todos, no un país grande para unos pocos. Que eso fue el mensaje que ya lo dijo Alén en la década de 1880. Tiene un discurso maravilloso que es cuando se opone a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, en la que dice que creando la capital en el puerto de Buenos Aires íbamos a tener íbamos a crear un monstruo con una cabeza grande y con tentáculos cortos, y que estábamos permitiendo que se construya un país grande, pero solo para unos pocos. Este es el modelo económico que hoy están planteando y del cual no debemos, no podemos ser funcionales, y hay que salir de manera muy firme y muy concreta, codo a codo, a plantear que no es el país que soñamos y que soñaron nuestros próceres, desde Belgrano y San Martín hasta Perón, Evita y Alfonsín. Por eso yo celebro, y para mí también implica en cierta medida una tranquilidad de conciencia saber que una persona tan cercana al que fue el quien me hizo hacer radical, que fue justamente Raúl Alfonsín, hoy esté reflexionando y tomando decisiones en el mismo sentido que lo hicimos miles de radicales en su momento. Tres cositas más que quería consultarte. Por un lado, tu postura, porque fuiste un funcionario muy importante aquí en la provincia en materia de ecología y medio ambiente. ¿Cómo ves el tema del régimen de grandes inversiones, este régimen extractivista que fue incluido en la sanción de la ley Bases y que, bueno, pone una bandera de remate a todos nuestros recursos naturales a nivel país? Eso por un lado, y por el otro, preguntarte también cómo van a estar preparándose con miras a las elecciones el año que viene, que son legislativas y que son tan importantes porque en las cámaras legislativas es donde justamente las normas que van a regir el país, que rigen los municipios, que rigen las provincias, es donde se gestan. Bueno, respecto a lo que es la ley Bases, sin lugar a dudas que la preocupación es enorme porque implica, en primer lugar, la ley base implica un nuevo reparto de competencia a nivel federal, una visión unitaria y centralista que se contrapone a lo establecido en nuestra Constitución Nacional en relación a lo que es el dominio originario, los recursos naturales que la detentan las provincias, sino también la preocupación implica el hecho de estar trabajando un modelo agroexportador en el cual los recursos naturales van a ser absolutamente desaprovechados en beneficio de economías foráneas y no las del país concretamente. Vamos a tirar por la borda los que son lo valioso de nuestros recursos naturales, que también fue la lucha, recordemos, de Irigoyen, ¿no es cierto?, con el tema de la nacionalización del petróleo, etcétera, etcétera. Y bueno, y respecto a cómo vamos a encarar nosotros, la cuestión electoral, la elección que viene, nosotros tenemos nuestra pertenencia, nos sentimos parte del Movimiento Nacional Justicialista y seguiremos, como ya lo venimos haciendo hace muchos años, acompañando al modelo formoseño, porque entendemos que el modelo formoseño es lo que va a permitir, o que nos está permitiendo incluso a los formoseños y las formoseñas tener una provincia acorde con lo que con nuestro país nos tiene que dar. Lamento profundamente que haya dirigentes de la provincia, y esto lo dice siempre el gobernador, que apoya políticas que van en desmedro de los intereses de la provincia de Formosa. Eso no lo podemos admitir bajo ningún punto de vista, por eso entendemos que nuestro lugar es y va a seguir siendo junto con el Partido Justicialista en este modelo formoseño. Ojalá podamos lograrlo también a nivel nacional
y hacer algo mucho más poderoso que lleve a nuestro país al destino de grandeza que todos queremos. Esto, ¿no? Y bueno, y en este contexto, el rol de Ricardo Alfonsín tratando de formar una concertación también es importante, ¿no? Porque se aparta de este radicalismo que le rinde pleitesía a la ultraderecha gobernante. Sin dudas, sin dudas. Eso es lo valioso, rescatamos de Ricardo que haya tomado esta decisión. Y bueno, bienvenido sea y a seguir trabajando y sumando para lograr nuevas adhesiones. Sabemos que estás viajando y por eso tenemos estos problemitas en la conectividad y en la entrevista, pero te agradecemos mucho. ¿Cómo está Laguna Blanca? Precioso. Y acá la UCLAP ni te cuento. Estamos viendo tantos chicos y chicas de nuestro interior profundo que tienen la posibilidad de recibirse y de estudiar en la universidad pública, y la verdad que es algo maravilloso. Maravilloso, es hermoso ver los que nacimos en Formosa, lo que era hace algunas décadas atrás, estos lugares, y hoy ver la calidad, la excelencia que se está poniendo al servicio del pueblo. Así que es algo hermoso. Yo me siento muy gratificado poder estar acompañando todo este proceso y hacerlo desde la humildad del aporte que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que un placer que hayas estado con nosotros, por lo menos de manera virtual, en Cuarto Oscuro, Decisiones y Consecuencias. Las puertas están abiertas, las de Cosmovisión TV también, y seguro habrá oportunidad para que puedas estar con nosotros aquí en el piso. Muchas gracias. Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Un abrazo. Así escuchábamos al doctor Hugo Bay, referente de Concertación Forja, quien brindaba su opinión en torno a esta determinación que tomó, que se conoció esta semana, que adoptó Ricardo Alfonsín de desafiliarse de la Unión Cívica Radical del Centenario Partido y comenzar la conformación de una concertación política que defienda los ideales que tiene el radicalismo y que él mismo asegura no los ha abandonado, muy por el contrario, como siente que el radicalismo sí los ha abandonado, es que se aparta y comienza este trabajo político para conformar este espacio nacional y popular en beneficio de los argentinos, porque esto es a nivel nacional. Y qué importante también el aporte que nos realizó el doctor Hugo Bay acerca de su visión desde Concertación Forja sobre la realidad, no solo política provincial, sino también nacional. Vamos a hacer una breve pausa y en un ratito seguimos.